nosotros a Gloria Cano, quien es abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días. Muy buenos días. En principio quería preguntarle cuál es su apreciación al leer los argumentos de cada magistrado en este fallo que ya fue publicado el día de ayer. Bueno, el fallo no dista mucho de lo ya publicado anteriormente, que era la ponencia del doctor Blume, y nos ratificamos en nuestra apreciación que carece de una argumentación válida. No se ha hecho siquiera una evaluación señalando los estándares ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en mi opinión, este fallo contraviene totalmente la resolución del 30 de mayo del 2018, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pone en una situación al Perú de una nueva violación contra las víctimas del caso Barrios Altos y Cantuta. Y a propósito de ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, una de las principales críticas que se hizo en su momento es que no se refirió al fondo, no a la validez del indulto, sino hizo observaciones sobre la manera y formas como se otorgó el mismo, ¿no? Y ya lo sabemos, y creo que muchas personas lo hemos podido ver a través de los denominados mamanivideos, que precisamente debido a este caso, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, así como otros excongresistas, incluido Kenji Fujimori, están afrontando un proceso. Entonces, ¿cómo entender ello? ¿Cómo cree que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a reaccionar? A ver, creo que tenemos que ser claros en algunos puntos. Cuando se emite el indulto de Alberto Fujimori, nosotros acudimos a la Corte Interamericana en el ámbito de una supervisión de cumplimiento de sentencia. La Corte evalúa esa situación y señala, aquí cualquier recorte de pena puede incurrir en impunidad. Entonces, por lo tanto, todas los beneficios para personas que están siendo condenadas, que han sido condenadas por estas graves violaciones a los derechos humanos, no son permitidas. Sin embargo, dice la Corte, en algunas situaciones podría darse dependiendo si la carcelería efectivamente hay una situación de grave peligro a la integridad de la persona, a la salud e integridad de la vida de la persona. Y pone unos estándares que ya todos hemos venido discutiendo, hemos venido conversando, que es precisamente el reconocimiento de la responsabilidad, el pago de la reparación y tomando en cuenta también el cumplimiento de la mayor parte de la pena, pero también los efectos que pudiera tener este recorte de pena con respecto a las víctimas, ¿no? El reconocimiento de ellas y también la facilitación que puede haber realizado el condenado en apoyo a la justicia, cosa que Alberto Fujimori no hizo. A propósito de lo que usted menciona. Lo que la Corte ha señalado es que el Estado peruano, a través de su poder judicial, a través de su organización judicial, podía evaluar precisamente este indulto. Y es lo que se hizo. Lo hizo el juez de ejecución penal para el caso de Fujimori, que es el doctor Núñez Julca. Y esa sentencia evaluó y vio que había una serie de irregularidades al momento de otorgarse el indulto. Y por eso lo declara nulo. Esta sentencia del Tribunal Constitucional dice simplemente que esa evaluación es subjetiva, pero por lo que estamos viendo de los propios votos de los miembros del Tribunal Constitucional, nunca tuvieron a la vista esos expedientes, nunca tuvieron a la vista las otras resoluciones. Y esa es una situación que creo yo que agrava la situación de los miembros del Tribunal Constitucional que han fallado en ese sentido. Usted mencionó acerca del cumplimiento de la pena y un hecho también que los dedos también han venido insistiendo en él, es el que no se ha pagado la reparación civil, ¿no? Ni parte de ella. Entonces, tengo entendido que este 6 de abril hay una audiencia, ¿no? Donde van a estar las partes. ¿Cree que se va a tocar este tema y también se podría ver en esta audiencia sobre el cumplimiento de la pena el fallo del Tribunal Constitucional? La audiencia que ha citado la Corte, que es para el día 6 de abril, es una audiencia reservada, es una audiencia que fue notificada mucho antes de conocer el fallo del Tribunal Constitucional y donde se había agendado el verificar el cumplimiento de los fallos de las sentencias del caso Barrios Altos, de la Corte, no del foro interno. Sin embargo, nosotros podemos pensar que tal vez la Corte pudiera ampliar, digamos, esta audiencia para no solo tratar el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte en el caso Barrios Altos en el año 2001, sino
para también verificar el cumplimiento de la sentencia. Es decir, también con respecto a este indulto. No sé qué dirá la Corte, no sé, todavía no tenemos una respuesta de la Corte en ese sentido. Esperemos que o da una audiencia especial para ver este caso del indulto o amplía la agenda, digamos, amplía los términos en los cuales se tiene que llevar a cabo la audiencia del 6 de abril. Y también ya lo han señalado varios integrantes del Ejecutivo, ¿no? Hace poco también lo acaba de mencionar la ministra Dina Boluarte y vicepresidenta también, acerca de que se van a recurrir a instancias internacionales. Incluso en su momento el Procurador Supranacional y representante del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Reaño, ya también había entregado un informe parcial, ¿no? Porque no se tenía todavía la publicación del fallo que el día de ayer se pudo tener. Entonces también eso se va a adjuntar y imaginamos que eso también se va a remitir. Pero ustedes también tengo entendido que han presentado recursos. Sí, bueno, nosotros presentamos antes de la emisión del fallo del Tribunal Constitucional, presentamos un recurso de medidas provisionales, tratando de ver la emergencia y la gravedad de la situación. El señor Procurador Supranacional sí, efectivamente ha presentado su informe el día 25, conforme la Corte lo señaló, es un informe parcial, que es simplemente la acumulación de las digamos, de los documentos. Eso es lo que hace la Procuraduría Supranacional, tramita y remite a la Corte la documentación, no hace análisis y no hace ni sienta posición, solamente tramita, ¿no? La documentación, que a eso digamos, el trabajo de la Procuraduría Supranacional. Ahora, nosotros sí estamos estamos evaluando la presentación de un escrito ante la Corte, vamos a ver, porque entendemos que la Procuraduría tendría que remitir un escrito adicional con la información ya pública por el Tribunal Constitucional, pero igual lo podemos hacer nosotros. Y lo que sí la Corte ha señalado es que le ha pedido la opinión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le ha dado plazo hasta el 1 de abril para poder presentar sus observaciones al respecto. Y a propósito de cautelar y también tener asegurada la presencia de Alberto Fujimori dentro del proceso, porque recordemos que no solamente está este caso todavía, están pendientes el de Pativilca y las esterilizaciones forzadas. Y a propósito de Pativilca, ya el Poder Judicial ha dictado 18 meses de impedimento de salida del país. ¿Cómo va ese proceso hasta el momento? Sí, bueno, el proceso en sí está en control de acusación. Hay una nueva observaciones de parte de la sala con respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público. Esas se tienen que evaluar, tienen que ser subsanadas por el parte del Ministerio Público y espero yo que después de eso emitan ya una fecha para el inicio del juicio oral. Muy bien, entonces estaremos pendientes de ello. Muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable. Ha sido con Gracias nosotras. a ustedes. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Gloria Cano, quien es abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODET. Bien, ahora les vamos a comentar que el Ministerio de Energía